del mercado eléctrico europeo. No podemos estar pagando a precio de caviar una energía que, por ejemplo, con las renovables nos cuesta infinitamente mucho más barato. Por tanto, tenemos que reformar la regulación europea de cómo se define y se decide el precio de la energía en Europa. Porque eso no solamente está dañando a nuestros hogares, que ya de por sí sería la razón principal para reformar el mercado eléctrico, sino que también amenaza con una desindustrialización de Europa que a todo punto es inaceptable. Y por eso también uno de los principales cometidos con el apoyo del Gobierno de Italia va a ser, durante el segundo semestre del año, el culminar una necesaria, importante y urgente reforma de nuestro mercado eléctrico. Y finalmente, como bien ha dicho la presidenta Meloni, las reglas fiscales, la gobernanza económica. Hemos visto tensiones financieras hace 2 o 3 semanas. Afortunadamente, el sistema financiero europeo está mucho mejor preparado que durante la crisis financiera, pero en todo caso, también como consecuencia de la respuesta que hemos dado a la pandemia y ahora a la guerra, tenemos que redefinir, revisar las reglas fiscales, la gobernanza económica en Europa. Y todo eso se tiene que hacer este año. No podemos esperar al año 2024 o al año 2025. Tenemos que hacerlo en el año 2023. Y por eso, en fin, creo que también en este sentido, como bien ha dicho antes la presidenta Meloni, estamos completamente alineados en la necesidad de reformar la gobernanza económica, las reglas fiscales, antes de que termine el año. Y junto con ello, evidentemente, trasladar desde el Gobierno de España, como ha hecho también la presidenta Meloni, todo el apoyo a la sociedad ucraniana. Vamos a continuar apoyando también desde España. Otro que apoya a Ucrania, habla de lo que ha hecho con China, en fin. Pedro Sánchez diciendo un par de cosas que, bueno, tienen sentido sobre todo porque cuando asumes la presidencia del Consejo puedes impulsar este tipo de reformas y para eso ha ido a Italia, entre otras cosas, para buscar este tipo de apoyos. Dice que no puede estar pagando Europa la energía a precio de caviar, es decir, que no la puede pagar muy alta, se entiende, y que el sistema energético en Europa en ese sentido, cómo se calculan los precios y cómo se están haciendo las cosas, no está bien regulado, que hay que regularlo en mayor medida. Ojo porque Pedro Sánchez en este sentido, dentro de España, la regulación que ha llevado a cabo es verdad que ha abaratado también el pool en una buena medida, pero también tiene que ver con lo que ha pedido Portugal, es decir, que hay que ver hasta qué punto todos los países pueden conjugar, porque el precio energético que se paga no es el mismo ni se paga de la misma manera y de ahí, entre otras cosas, la exención ibérica en España no es el mismo el que se paga aquí que el que está pagando Alemania, que está pagando muy alto el precio de la mayor parte de sus insumos energéticos. Italia, además, lo que sí que ha conseguido es abaratar su factura gracias a algunas cosas que hicimos mal desde el Gobierno de España, dejando escapar contratos que eran más favorables para ese coste energético, como eran los de Argelia, y se escaparon y los firmaron en el Itotal, en Italia. Pero dice también Pedro Sánchez, ojo, y esto es importante, que está de acuerdo con lo que acaba de decir Giorgia Meloni, que hay que cambiar las reglas fiscales. Es curioso como dos personas que en teoría ideológicamente están absolutamente separadas tienen esa misma idea de que hay que cambiar las reglas fiscales. Y en realidad esto ocurre porque los dos, aunque para caminos diferentes, quieren implementar el gasto. Por ejemplo, estamos viendo en España cómo se están subsidiando determinadas cuestiones, se están elevando las pensiones y cuando digo subsidiando me refiero a se están dando determinadas becas y mejorando ciertas coberturas o subsidiando el propio precio y coste de la energía. Eso está pasando. En Italia, pues esa parte también la tienen apostando, pero por el lado empresarial, que también está recibiendo un buen número de subvenciones. De hecho, esa es la principal cuestión que le achacan a Italia desde Eurostat, que cuidado, esas subvenciones no se hayan pasado incluso del cálculo y no vayan a recaudar suficiente los impuestos, aunque es verdad, también hay que decirlo, que Eurostat dijo que efectivamente Italia va a cerrar el año con ese 4,5 de déficit y que por lo tanto no incurrirá en un problema de déficit excesivo el próximo año. Volvemos a